¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué se basa realmente el valor del dinero? Ese billete que tienes en tu cartera, ¿por qué puede usarse para comprar cosas si al final no es más que un pedazo de papel? La mayoría de nosotros damos por sentado que el dinero vale algo, pero muy pocos saben que hubo un momento en la historia en el que todo cambió. Hoy quiero llevarte a un punto de quiebre en la economía mundial, a un año clave, 1971, un momento decisivo en el que Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon, rompió oficialmente el vínculo entre el dólar y el oro. Hasta entonces, cada billete de dólar estaba respaldado por reservas reales de oro. Bueno, ¿qué fue el patrón oro? Este fue un sistema monetario en el que el valor de la moneda de un país estaba directamente vinculado a una cantidad específica de oro. ¿Qué significaba esto? Bueno, esto significaba que un gobierno se comprometía a convertir su moneda en oro a un precio fijo. Este país solo podía emitir papel moneda si tenía unas reservas de oro que lo respaldaran. Este sistema trajo consigo estabilidad y confianza en la moneda, especialmente para el comercio internacional, ya que esto eliminaba gran parte de la incertidumbre del tipo de cambio. El patrón oro tuvo su auge en el siglo XIX, cuando el Reino Unido adoptó este tipo de cambio en 1821 formalmente, y más tarde esto fue imitado por muchas otras potencias europeas. Esta adopción masiva dio inicio a una gran época de estabilidad, ya que esto duró hasta la Primera Guerra Mundial. Durante esta época los países comerciaban con mayor fluidez, ya que sabían que las monedas tienen un respaldo real. Uno de los beneficios principales era que esto limitaba la inflación, porque como no se podía emitir más dinero del que ya tenían los países, del que se tenía en oro, los gobiernos tampoco podían manipular la moneda con unos fines políticos o militares. Sin embargo, esto también tenía una desventaja. Por ejemplo, si un país necesitaba más dinero en una crisis económica o en una guerra, no podía simplemente imprimirlo sin aumentar sus reservas en oro. Esto hacía que el sistema fuera muy rígido e inconsistente. Además, el patrón oro hacía que cualquier problema en el suministro de oro afectara a toda la economía global. Por ejemplo, si se descubrió una nueva mina de oro, había expansión monetaria, pero si esta mina, el suministro era escaso, se provocaban deflaciones y recesiones. Ya tras la Primera Guerra Mundial, el sistema comenzó a y algunos países trataron de volver a este sistema en los años 20 y 30, pero no tuvieron mucho éxito, debido a que ya las condiciones económicas habían cambiado. Luego vino la Gran Depresión y los países se vieron obligados a abandonar esto y ya intentar salvar sus economías. Ya finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó un nuevo sistema en la conferencia Bretton Woods. Esto fue en 1944, donde se establecería que solo el dólar estadounidense sería respaldado por el oro y las demás monedas estarían vinculadas al dólar. Así, Estados Unidos prometió que su moneda se podría cambiar a una tasa fija de $35 por onza, mientras que los demás países deberían mantener sus monedas estables respecto al dólar. Este sistema era una mezcla entre el patrón oro y un nuevo tipo de cambio fijo, un nuevo sistema. Y funcionó durante un tiempito, pero más adelante ya comenzaron a surgir problemas que esto nos llevaría al colapso definitivo del patrón oro. Gracias, Oscar. Ahora vamos a entender por qué colapsó el patrón de oro definitivamente en 1971, durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El sistema de Bretton Woods funcionó razonablemente bien, pero a partir de los años 60 comenzaron a surgir desequilibrios importantes. Estados Unidos era el único país que tenía que respaldar su moneda en oro, y los demás simplemente confiaban en que el dólar siempre se podría convertir a la tasa acordada. Eso funcionaba solo si en Estados Unidos mantenía disciplina fiscal y monetaria, pero eso no fue lo que pasó. En los años 60, Estados Unidos enfrentaba grandes gastos debido a la guerra de Vietnam.
y también al programa social llamado Green Society, que buscaba reducir la pobreza y ampliar la cobertura social. Para financiar todo esto, el gobierno empezó a imprimir más dinero sin aumentar sus reservas de oro, lo que generó déficit fiscal y déficit comercial. Al mismo tiempo, otros países comenzaron a acumular grandes cantidades de dólares. Por ejemplo, Francia, bajo el gobierno de Charles de Gaulle, fue uno de los primeros países en expresar preocupación. De Gaulle acusó a Estados Unidos de tener un privilegio exorbitante, porque podía imprimir dólares y comprar bienes en el extranjero, sin preocuparse por el respaldo de oro. En 1965, Francia exigió la conversión de sus dólares en oro, lo cual generó pánico y debilitó aún más las reservas de oro en Estados Unidos. Para fines de los años 60, había más dólares en el mundo que oro en las reservas de Estados Unidos, lo cual fue insostenible. Los inversionistas y los países comenzaron a perder confianza y muchos solicitaron la conversión de sus dólares en oro. La presión sobre el sistema aumentó y el temor a un colapso se hizo evidente. Entonces, en agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anunció en una de sus transmisiones nacionales que suspendía la convertibilidad en dólar en oro de forma temporal. Esta decisión, conocida como el Nixon Shock, sorprende al mundo y provocó una crisis internacional. Lo que inicialmente fue presentado como algo temporal, rápidamente se convirtió en permanente. En 1973 se abandonaron oficialmente los tipos de cambio fijos y el sistema de Bretton Woods dejó de existir. A partir de entonces, las monedas comenzaron a flotar libremente, lo que significa que su valor se determinaba por la oferta y la demanda del mercado internacional. Esta decisión permitió que los países con una mayor flexibilidad para manejar sus políticas monetarias e internas, pero también trajo consigo nueva inestabilidad, inflación y mayor exposición a los cambios del mercado. Gracias, Carlos. Ahora quiero contarles qué pasó después del abandono del patrón oro y por qué sigue siendo un tema importante el día de hoy. Cuando Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, el mundo entró en una nueva era monetaria, conocida como la era de los tiempos de cambios flotantes. Eso significó que las monedas ya no estaban atadas a un valor fijo en oro ni al dólar, sino que su valor empezaba a variar según el mercado. A corto plazo, esto permitió a los países imprimir dinero y ajustar sus políticas monetarias según sus necesidades internas. Sin embargo, esa misma libertad también trajo consecuencias negativas. Por ejemplo, durante los años 70, muchos países enfrentaron una alta inflación, sobre todo después de la crisis del petróleo en 1973, cuando los precios del crudo se dispararon. Esto provocó un aumento general en los precios y también una desaceleración económica, dando lugar al fenómeno conocido como estanflación, que es la inflación más el estancamiento. Además, la desaparición del patrón oro hizo que el dólar se convirtiera en la moneda de reserva mundial por excelencia. Esto le dio a Estados Unidos un poder enorme en el comercio internacional, pero también generó una gran dependencia de parte de otras economías. Hoy en día, más del 60% de las reservas internacionales están en dólares. Otro efecto importante fue el crecimiento acelerado de los mercados financieros. Al no haber un límite físico como el oro, los gobiernos y bancos centrales comenzaron a utilizar nuevos instrumentos financieros, a imprimir más dinero y a intervenir más activamente en la economía. Esto abrió el camino para grandes avances, pero también para grandes riesgos. A lo largo de las últimas décadas hemos vivido varias crisis financieras, como la crisis asiática de 1997, la gran recesión de 2008 y las tensiones económicas después de la pandemia del COVID-19, que nos recuerdan que sin una base sólida el sistema puede ser muy vulnerable. Actualmente hay personas y economistas que creen que deberíamos volver a un sistema respaldado por algo físico, como el oro o incluso las criptomonedas como el Bitcoin, mientras que otros defienden la flexibilidad del sistema actual y afirman que la clave está en una buena gestión de las políticas públicas.